Sean todos y todos bienvenidos a su programa La Hora de la Historia por Radio Guapa. En el día de hoy vamos a tratar el proceso de independencia de la República Dominicana. Desde sus orígenes, vamos a ir atrás hasta el principio del siglo XIX y observar qué procesos se estaban viviendo en la isla de Santo Domingo, que luego desencadenaron lo que es la independencia de la parte este de la isla de Santo Domingo. Fíjense, la independencia de la parte este de la República es un proceso que va a tener sus orígenes, podemos decir nosotros, en lo que es el Tratado de Basilea de 1795. ¿Por qué nosotros irnos al Tratado de Basilea? Porque el Tratado de Basilea, más que un tratado fronterizo, como muchas personas piensan, no es más que la unificación de la isla hacia los franceses. Y los franceses van a tomar posesión a partir de 1802, lo que origina un éxodo masivo de familia de abolengo dominicana que van a ir principalmente hacia Cuba y Puerto Rico. Los franceses van a tener la parte este o la isla hasta el 4 cuando se da la independencia de Haití, pero dada la independencia de Haití solamente se quedan con lo que es la parte este de la isla. Y va a iniciar lo que va a ser entonces la guerra de Reconquista. Es una guerra que va a sacar a los franceses de la parte este y que va a tener su punto culminante en la batalla de Palo Hincado del 7 de noviembre del año 1808 y que fue encabezada por Juan Sánchez Ramírez. Fíjense, después de esta batalla hay una disyuntiva y por eso decimos nosotros que hay que buscar el origen de la independencia y es cuando Ciriaco Ramírez, un general del sur que comandó la guerra de Reconquista en el sur, planteó una independencia pura y simple, viendo que ya dos países de América habían obtenido su independencia, Estados Unidos en 1776 y Haití en 1804. Él planteaba que fuésemos libres e independientes, que no ataba, no había nada que no atara a ninguna potencia. Habíamos salido de los franceses y estábamos solos. Pero Juan Sánchez Ramírez, que nunca creyó en esto, planteaba que volviéramos a ser colonia española. Ahí se dio lo que se denominó la Cumbre de Bondillo el 10 de diciembre de 1808, que nos puso a nosotros en manos nuevamente de los españoles. En ese periodo de la España del 9 al 21 se va a denominar lo que era la España boba. España abandona la parte este de la isla, la cual entra en una crisis total y eso era entendible. América Latina, las colonias de América Latina de España empezaron a sublevarse, empezando por México, la noche del 15 de septiembre de 1810, en el pueblo de Dolores, cuando el padre Hidalgo empieza lo que se denominó el grito de dolor y los insurgentes empiezan el proceso de independencia. Luego siguió Venezuela en junio de 1811 y México y otros países, lo que te ponía como referencia que las colonias que realmente generaban riqueza a España estaban en sublevación y España debía de ponerle atención a esto y nos dejaron abandonados. Por eso se denominó la España boba, a tal punto que Carlos Urrutia, que es el gobernador de la parte este de la isla, se le dio el mote de Carlos Conuco, ya que debía de poner los presos a sembrar para poder comer. También se cerró la Universidad de Santo Domingo, cuyo rector era José Núñez de Castro en 1815. Todo eso da como consecuencia que en el 20 empezara a fraguarse conspiración en contra de la España boba y España cansada también de este proceso. Realmente la isla no le ofrecía nada y se da como resultado la llamada independencia efímera. Oigan bien, esta es nuestra primera independencia, la independencia efímera, porque si bien es cierto que es una independencia solamente de 69 días, pero es una independencia que se da el 1 de diciembre de 1821 con José Núñez de Cáceres, y cuyo primer nombre a la isla fue, o a la isla no, a la parte este, a independizada ya Haití Español, República de Haití Español. Fíjense que, ¿qué hace el doctor Núñez de Cáceres? Que trata de buscar lo que era el protectorado de la Gran Colombia. Todos sabemos que Bolívar planteó
que América debía de estar unida para poder soportar los embastes que iban a venir de las potencias europeas y también de Estados Unidos, que ya se perfilaba como una potencia futuro. Pero no son aceptadas las peticiones del doctor Núñez de Cáceres y entonces no puede entrar a Gran Colombia. Siempre he dicho que hay que entender el asunto de Gran Colombia, de que Bolívar tenía una deuda eterna con Haití. Y le digo a muchas personas a veces que esa ayuda todavía de Venezuela, esa solidaridad que vemos del pueblo venezolano hasta los haitianos, no es un asunto simplemente por pobreza. Es que en el año 1816, cuando Bolívar andaba en su periplo por América, uno de los pocos países que dio ayuda a Bolívar, refugio y dio ayuda tanto en hombre como en arma, fue el Artí del Sur de Petión. Digo Artí del Sur porque todos conocemos que Haití se dividió en dos en 1807, al norte con Henry Christopher, un tipo de una monarquía, y al sur con Alexandre Petión, un tipo de gobierno más socialista. Entonces Petión dio ayuda. Y si Bolívar aceptaba la naciente República Haití Español en su protectorado de la Gran Colombia, entonces en un momento determinado, si Haití intentaba, como así lo hizo, unificar la isla, entonces tenía que haber enfrentado a Haití y Bolívar, por asunto de agradecimiento, no lo iba a hacer. Bueno, ahí entramos que se va a denominar nosotros entonces la dominación haitiana, que va a durar 22 años, pero en ese proceso de la dominación haitiana vamos a tener nosotros entonces una serie de acontecimientos. Uno de ellos va a ser lo que es la rebelión de los Alcarrizos, un acontecimiento de 1827, donde el cura Gaspar Hernández, va a tener un papel preponderante. Gaspar Hernández, ese municipio de la provincia de Espaillat, que es en honor a ese cura, que encabezó lo que se denominó la rebelión de los Alcarrizos. Fue una rebelión que trató de sacar del poder a Boyer. Luego va a llegar ya la Trinitaria en el 38, con Duarte a la cabeza, y se va a empezar a formar realmente el proceso que iba más tarde a llevar la independencia. Esa Trinitaria que hemos dicho en otro programa aquí, que es una organización que tiene como fin último la separación. Decimos la separación porque la palabra independencia, y lo hemos dicho en otros programas también, no aparece en el vocabulario dominicano hasta 1856. Con la Trinitaria empieza ese proceso de buscar la independencia. La Trinitaria se disolvió en el año 40. Muchos atribuyen la desaparición de la Trinitaria a una traición de Felipe Alfao. Felipe Alfao, que fue uno de los fundadores, de los miembros fundadores de la Trinitaria, de los 9, se le atribuye. Sabiendo ya lo que era la Trinitaria, esta tuvo que disolverse y nació lo que era la Dramática. La Dramática era una organización donde se representaban obras de teatros. También van a ser lo que es la Filantrópica y la Dramática. O sea, se representaban obras de teatro. En la Dramática participaban ya los mismos trinitarios, o lo que quedaba de lo que era la Trinitaria, en ese proceso. Luego va a venir aquí lo que es el movimiento de la Reforma. El movimiento de la Reforma es un movimiento, se va a dar un acuerdo que se va a dar entre diputados haitianos y la élite de la parte este, no le llamamos dominicano porque no existía como país o como nombre el término dominicano, y se van a llegar a un acuerdo para desplazar del poder a Boyer, que tenía desde 1818, 25 años gobernando, y un gobierno de 25 años realmente tiende a ganar muchos enemigos y a desgastarse en el tiempo. Este proceso va a dar como consecuencia el arribo de Charles Hérard a la presidencia de Haití y se va a dar el movimiento de la Reforma. Un movimiento interesante que va a desplazar a Boyer y que le va a permitir a los conservadores y los trinitarios en una unión momentánea poder unificarse y
poder fraguar lo que era el movimiento de independencia. Se hizo un manifiesto, el famoso manifiesto que se leyó el 16 de enero del 44, y que en ese manifiesto, que lo escribe Sánchez, cabe destacar aquí que en el 43 Duarte debe de huir del país, salir del país, porque Duarte era primer teniente de lo que era la Guardia Nacional Haitiana desde el 33 y se le acusó de alta traición cuando se supo que él encabezaba ese movimiento de reforma y se le condenó a fusilamiento. Entonces Duarte tiene que salir y Sánchez, que se queda aquí como el brazo derecho, es perseguido. Todo el mundo se dio cuenta que era la figura política, a tal punto que Sánchez debió de fingir su muerte en ese proceso ante la independencia. Incluso se hizo un velorio simbólico, se fue un ataúd, porque debía de desviar la atención de los militares haitianos que andaban detrás de Sánchez. Ese manifiesto que establecía explícitamente que nos separábamos de Haití, no por asunto de racismo, no por asunto de fobia, más bien por elementos culturales insalvables. Ustedes saben que si hay algo que une o desune a un pueblo es el lenguaje. Si usted no se puede comunicar con otras personas, es difícil usted poder llevar una relación de amor. Fíjense, algo interesante aquí, en esa campaña del 43, aquí se escribió un himno. Del Monte, María del Monte lo escribió, que se consideró como el primer himno nacional, pero que era muy ofensivo hacia el pueblo haitiano y realmente se dejó de lado. Luego del manifiesto, Buenaventura Báez, un personaje que lo vamos a ver ya durante lo que es la Primera República, era diputado de la Asamblea Nacional Haitiana. Y siendo diputado de la Asamblea Nacional Haitiana, porque hay que entender algo, el país era Haití, y Báez era simplemente político y escaló a una diputación de lo que era un solo país. Y Báez empezó a escondida un proceso de negociación con el cónsul francés para ceder Samaná a cambio de cuando hubiera una separación y los haitianos intentaran de un momento a otro volver, pero los trinitarios se dieron cuenta y se adelantan, y se da también lo que es entonces el famoso trabucazo de Mella, ese martes 27 de febrero de 1844. Cabe destacar que hay mucha gente que dice aquí de que la guerra del 27 de febrero, aquí no hubo batalla, aquí se consiguió una independencia en el momento, simplemente simbólica. Luego iban a iniciar una serie de luchas que va a durar 12 años en 3 campañas para consolidar la independencia que gritamos ese 27 de febrero. A tal punto que cuando se da el cañonazo, el trabucazo de Mella, había ambivalencia, habían gente que, sabiendo que ya los haitianos se habían enterado, querían echar para atrás, pero Mella dijo, esto es ahora o nunca, esto es ahora o nunca. Y la palabra que se grita en la Puerta de la Misericordia es separación, separación, separación. Oigan bien, si esto era un asunto de separación, que la palabra independencia tampoco se grita en pleno acto de ese martes 27 de febrero. Entonces ahí inicia todo. ¿Cuándo van a empezar entonces ya las batallas, las guerras? Todo va a empezar en fuerte rodeo. Fíjense, aquí siempre nos mencionan a nosotros que la batalla del 19 de marzo y la batalla del 30 de marzo, o de Azua o de Santiago, y desconocemos las demás. Si ustedes preguntan aquí a los estudiantes de historia, su gran mayoría, sí, la batalla del 19 de marzo, porque no dan clase. Yo creo que aquí se acuerdan más los muchachos, porque no dan clase en la tarde en Azua. La declaran de regocijo, y en Santiago también hay unos desfiles. Pero si usted realmente le habla a los estudiantes, solamente le van a hablar de esas dos, pero tampoco van a hablar de sus personajes, ni cómo se dieron, simplemente que se celebran porque hay unos desfiles militares, olvidándose. Entonces ahí nosotros tenemos la batalla de Fuerte Rodeo.
La batalla de Fuerte Rodeo fue una batalla que se libró el 13 de marzo del año 1844. Es la primera, la va a encabezar Fernando Tavera, un hombre desconocido para todo el mundo en la historiografía dominicana porque no sale en libros. Entonces Fernando Tavera, ahí en las mediaciones de Bohechío, fue el primer enfrentamiento armado que se da entre tropas haitianas que no aceptan la independencia y tropas ya dominicanas. Luego se va a dar el 18 de marzo lo que es la batalla de Cabeza de las Marías. Esa se va a dar también en el sur, cerca de ahí de Neiva, la Cabeza de las Marías, que va a estar presidida por Manuel de Mota, Manuel Regla de Mota, que es que va a llevar a cabo esa batalla. Muy interesante esa batalla porque van preparando el escenario, podemos llamarla, que fueron un pequeño freno en el avance de Soluc y en el avance de Herar que venían hacia el sur, que venían por el sur hacia Santo Domingo. Entonces, en ahí se da una pequeña parálisis, podemos llamarle, el gobierno haitiano, y entonces se va a dar la primera gran batalla que va a ser la batalla de Azua o la del 19 de marzo del 44, donde Santa Anna va a jugar un papel predominante y va a parar a Herar en seco ahí, aunque muchos van a acusar a Santa Anna que en la noche, en vez de seguir presionando al ejército haitiano, simplemente recoge sus tropas y se retira a Sabanayegua. Santa Anna va a defender y va a decir es que no habían condiciones para yo tener a mi ejército en ese momento, porque lo que era una victoria se podía convertir en una derrota, porque tenía un ejército cansado y hambriento, y por eso Santa Anna aduce su retiro. Dado esto, se va a dar aquí una pequeña escaramuza. Bueno mencionarla aquí, una escaramuza el 27 de marzo llamado de la Talanquera. La batalla de la Talanquera es una batalla que se va a dar en las inmediaciones de ahí de Santiago Rodríguez, Mao Valverde, y es una batalla que va a ser encabezada por Francisco Antonio Salcedo, que vamos a ver cómo va a salir Francisco Antonio Salcedo a relucir en una de las batallas, y vamos a hablar un poco ahí entonces de la provincia Hermana Mirabal y el porqué el nombre de Salcedo, que muchos creen que es por José Antonio. Entonces en la Talanquera hay un pequeño freno que le permite a Fernando Valerio, José María Inver, Juan Luis Franco Vidó, Pedro Franco Vidó, a Sile Michel, entre otros, poder organizarse y esperar a Pierrot, que venía en esa columna por el norte hacia la ciudad de Santiago. ¿Por qué muchos dicen que esta batalla va a ser decisiva? Porque de no parar a Pierrot aquí, la llegada a Santo Domingo era eminente. Entonces, se da aquí la famosa batalla de Santiago o del 30 de marzo. Esta batalla fue sui generis, esta batalla tuvo 3 fuertes. Entiéndase por un fuerte, era unos montículos de tierra. Saben que Santiago tiene una gran llanura hacia, cuando usted coge el monumento hacia abajo, eso es una gran llanura. Vemos ahí, eso llamaban la famosa llanura de Santiago. Entonces en la parte alta se hicieron los 3 fuertes, el fuerte Dios, el fuerte Patria y el fuerte Libertad. Están ubicados los 3, uno en el Parque Inver o Parque de Piedra como le llaman. El otro fuerte está ubicado en un parque que está en la esquina de la calle Presidente Antonio Guzmán Fernández y Restauración, cuando uno va a bajar ahí para Profamilia, y el otro fuerte está en la inmediación de ahí de lo que es la Fortaleza San Luis. Desde ahí se repelió ese ataque haitiano. La batalla fue cruenta y sangrienta desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, y eso, que nosotros ya teníamos noticias de que eso se estaba dando gracias a Teodoro Henneken, era un comerciante de origen alemán que estando en Cabo Haitiano escuchó lo que se estaba moviendo por allá, como dicen
como se dice, y avisó. Entonces, nosotros estábamos esperando con la banda de música y aún así tuvimos nosotros que usar una estrategia y era decirle a Pierrot que Herrera había muerto en el sur, para que Pierrot, en ese deseo de alcanzar la presidencia, abandonó todo, recogió y se fue, ¿eh? Y así terminó esa batalla. Que aquí había unos libros, unos bárbaros que escribían, dice que no hubo herido a la parte dominicana, otro dice que un solo muerto, un herido. Señores, la carga de los andulleros, que fue que machete en mano, los comandados por Fernando Valerio, que era un próspero tabaquero de Sabana Iglesia, y por eso le dicen los andulleros, porque era un ejército comandado o encabezado por tabaquero, le va encima machete en mano a los haitianos. Acuérdense que los haitianos usaban un tipo de armas con las bayonetas y solamente usted yendo con machete deben haber cientos de heridos, pero ganamos esa. Luego se va a dar otra batalla famosa, que es la batalla del Memiso. Tampoco la ponemos en nuestros libros. Esa batalla va a estar encabezada por Antonio Duvergé, que vamos a ver luego a Duvergé tener un final aciago, desgraciado, gracias a la política fuerte de Santana, que es elegido primer presidente en la Constitución del 6 de noviembre y puesto como dictador por el artículo 210, que daba todos los poderes del mundo a Santana de hacer y deshacer mientras estuviésemos nosotros aquí en lo que era campaña de guerra, podemos decir así, las campañas militares. Entonces, luego de esa batalla del Memiso, se va a dar aquí la primera batalla naval de la historia republicana y ahí nace lo que hoy se llama la Armada, que conocíamos antes de la Constitución del 2010 como la Marina de Guerra, y se va a dar la primera batalla naval, que es la batalla de la Tortuguera, batalla de la Tortuguera, que va a estar encabezado por un italiano llamado Juan Bautista Cambiaso y un alemán llamado Abraham Cohen. Ellos dos encabezaron la batalla de Tortuguera, que es la primera batalla naval, vuelvo y repito, de la República Dominicana. Entonces, luego, en ese mismo año, ya en el 45, se van a dar otras batallas interesantes, siguiendo con la serie de batallas que sucedieron después de la guerra de la el llamado Independencia, en el 44, tenemos que hablar entonces de la batalla de Cachimán. Una batalla efectuada el 17 de junio del año 1845 y que le encabezó también Antonio Duvergé. Miren, todas las batallas que hemos mencionado, exceptuando Santiago, todas se dieron en el sur. Y usted podrá decir, ¿y por qué solamente dos batallas de la guerra de independencia no se van a dar en el sur? Señores, es que el sur hay que entender que las capitales de los países, exceptuando raras excepciones como el caso de Australia, que la capital es Canberra, pero la ciudad más importante es Sydney, y por eso muchas personas confunden que Sydney es la capital de Australia, y en Sudáfrica, que la ciudad más importante es Ciudad del Cabo, aunque Pretoria es la capital. Ciudad del Cabo y Johannesburgo, aunque Pretoria es la capital, son raros, y esas son dos excepciones, donde las capitales no juegan un papel fundamental en los países. Entonces, Haití, Puerto Príncipe, la capital de Haití, está simplemente a 55 kilómetros de la frontera por el sur, y por eso es que todas las campañas salían desde Puerto Príncipe y venían por el sur. O sea, no era algo a lo loco, y no es que desde ahí era más cerca, que dar la vuelta, rodear de Puerto Príncipe, venir por Cabo Haitiano, bajar por Juana Méndez, era muy difícil. Entonces será de Cachimán, encabezada por Antonio Duvergé. Entonces se va a dar también otra batalla en ese mismo 45, que es la batalla de Beler, que se da el 24 de octubre del año 1845. Fíjense, la batalla de Beler sale en el himno nacional. Sale en el himno nacional, la menciona. Después de las primeras 4 estrofas del himno nacional, que son 8 que no cantan, sale Beler
sale la carrera y salen otras batallas. Pasa que a veces no que no prestamos atención, nunca lo ponen en el himno y por tanto nosotros no nos damos cuenta. Y cuando lo escuchamos, como desconocemos de esa batalla, porque no salen los libros de historia, vuelvo y repito, son secretos de Estado, no nos damos cuenta de qué nos están hablando. Entonces, esa batalla de Bel-Ér, me gusta mencionarla porque la va a encabezar Francisco Antonio Salcedo. La provincia que hace unos años cambiaron el nombre y dejaron solamente a Salcedo como municipio cabecera y cambiaron el nombre a Provincia Hermanas Mirabal, cosa que yo siempre estuve en desacuerdo y decía, bueno, ¿y por qué no dejar y poner al municipio cabecera Hermanas Mirabal y dejar la provincia? Entonces, ese Francisco Antonio Salcedo, que no es por José Antonio Salcedo, alias Pepillo, que sí se llama entonces Pepillo Salcedo, el municipio de Manzanillo, en honor a José Antonio. Este Francisco Antonio Salcedo, héroe de la batalla de Sabana Larga, y es en honor a él que se le dé el nombre a la provincia de Salcedo, que luego, repito, ya solamente el municipio cabecera. La provincia se llama Hermanas Mirabal. Ahí termina la campaña del 45, pero se van a volver a retomar, porque decíamos que hubieron 3 campañas militares, el 44 y el 45. El 49 al 53 y del 55 al 56. Entonces, en el 49 regresan los haitianos encabezados por Soluc. Miren entonces que ahí va a pasar algo interesante. Haití pasa de nuevo a ser especie de una monarquía con Soluc, que se declara emperador. Ahí se van a dar batallas interesantísimas como la del número, pero en el 45, volviendo atrás, dejamos la estrelleta del 17 de septiembre, que interesante también esa batalla, porque encabezada por los hermanos Puello, José Joaquín Puello, tocayo del famoso cirujano actual, José Joaquín Puello. O sea, ese que estamos hablando es un personaje histórico que encabezó la estrelleta. Allá en el 49 tenemos nosotros, que es la batalla del número, que se dio el 15 de abril del año 1849. También aparece Duvergé. Observen cómo Duvergé aparece en varias batallas. Esa, el 17 de abril, dijimos 15, 17 de abril del 49, aparece Duvergé de nuevo. Vamos a hacer una pausa aquí con Duvergé. ¿Por qué decimos nosotros que Duvergé es un personaje aciago? Porque Duvergé luego fue fusilado por Santana. A tal punto que Antonio Duvergé, que Balaguer tiene un libro que se llama El Centinela de la Frontera en honor a Duvergé, que es bueno buscar en ese libro la vida de Duvergé, o sea, Antonio Duvergé. Señores, Santana en su perversidad, claro, visto la cosa en tiempo y espacio, muy fácil criticar ahora, pero la historia hay que verla en tiempo y espacio. Alcide, que era el hijo de Duvergé, fue fusilado delante de sus padres. Dice la crónica, Duvergé dice, fusílame a mí primero. Y Santana en su malicia puso al padre a observar el fusilamiento de su hijo. Y luego fusiló a Duvergé. Que miren, que Duvergé estaba a relucir aquí en 3 batallas decisivas. Hablábamos ahora del número, pero también estaba en Cachimán y también estaba en el Memiso. Luego de la batalla del número, nosotros vamos a tener lo que es la batalla de Santomé, o de la carrera, perdón, porque la carrera es interesante, que es la que aparece el 21 de abril del 49, porque ahí sale Santana a relucir otra vez en frente del ejército. Miren que Santana ya en el 49 no era presidente. Santana, que fue elegido en el 44 por 2 periodos consecutivos, del 44 al 48, del 48 al 52, tuvo que renunciar en el 48 por presiones, por corrupción y muchísimas vagabunderías que hizo, como fusilar a Concepción Bona. Andrés Sánchez, un tío de Sánchez, lo fusiló al cumplirse el primer aniversario de la independencia, o sea, el 27 de febrero del 45. Tuvo que renunciar el 48,
dio paso a Manuel Jiménez, que tuvo luego que renunciar en el 49 por presiones, porque le gustaban más los gallos que la política, y hasta muchísimas cosas tenían que ir a la gallera a buscarlo. Y en esa batalla de la Carrera, quien gobernaba era Báez, que aunque fue un pupilo de Santana, se distanció de Santana y inmediatamente llegó al poder. Entonces, en la Carrera, Santana no era presidente, sino un general que dirigió la batalla de las Carreras el 21 de abril. Luego va a volver a haber otra batalla importante aquí en San Tomé. San Tomé se da el 22 de diciembre del año 1855 y va a estar dirigida por José María Cabral. Ese mismo día se va a dar la batalla de Cambronal. Otra batalla que se dieron ese mismo día también en el sur del país y va a estar encabezada por Juan Sosa. Fíjense que hemos mencionado aquí unos generales que la historia nos recoge en los libros de texto, y el último enfrentamiento bélico que tuvimos aquí fue la batalla de Sabana Larga del 24 de enero del año 1856. Esta batalla va a estar encabezada por Juan Luis Vidó. Franco Vidó va a encabezar esta batalla y es la única, junto con la de 30 de marzo, que no se dieron en el sur. Esa se dio en Dajabón, entre medio de Dajabón y Lome Cabrera. Fíjense que en el este no se da una sola batalla, es que el este no había frontera. Al no haber frontera, el este no se ve involucrada en ninguna de las guerras de independencia. En el sur, la gran mayoría, desde Baní hasta San Juan de la Maguana, Elías Piña, la de Santiago, bueno, la de Talanquera también, que se da en la línea noroeste, y la de Sabana Larga. Fíjense cómo duramos nosotros 12 años en un proceso de lucha que no va a acabar ahí, sino que hasta el año 67, 1867, Haití no reconoció la independencia. En el 59 hubieron intentos, pero Soluque es derrocado y no se da el proceso o otra intervención. Eso es la parte de la guerra. Ya lo que se llama lo que es la parte política, cabe destacar aquí que hubo un dominio pleno por dos figuras en los 17 años de la Primera República. Pedro Santana, que va a gobernar por 3 ocasiones en ese periodo, y Buenaventura Báez, que va a gobernar por 2. Santana, 44-48, sale, como decíamos ahorita, entra Manuel Jiménez, entra Báez, 49-53, sale Báez, entra Santana, Báez tiene que irse al exilio, entra Santana, 53-56, sale Santana, entra Báez, 56-58, sale Báez y vuelve a entrar Santana. Observen cómo hubo un monopolio real de lo que fue el ámbito político de dos personajes, dos caudillos con diferencias marcadas, y realmente cuando uno ganaba el otro tenía que irse al exilio. Fíjense, en ese tramo va a pasar aquí algo curioso. En el año 56, no curioso, dice un refrán que la ambición rompe el saco. Si usted empieza a echar cosas a un saco y usted quiere echar más de la cuenta, por resistente que sea el saco, se va a romper. Digo esto, cuando Báez llegó al poder, volvió al poder en el 56, encontró un gobierno totalmente quebrado, e hizo emitir 18 millones de pesos de una moneda inorgánica. ¿Qué hace? Que le ofrece comprarle el tabaco a los cosecheros del Cibao a un precio mayor que el que ellos le vendían a Alemania, y los cosecheros, que se le pusieron los ojos como dos galletas, esos cuartos me está ofreciendo, lo vendieron. ¿Qué usted cree que pasó? Una inflación, los chelitos se fueron de golpe y porrazo, y eso inició lo que se va a dominar en la historia, lo que es la Primera República, la famosa revolución tabaquera, encabezada por los tabaqueros del Cibao, que llevó incluso
a la promulgación de la Constitución de Moca y declarar Santiago como capital del nuevo gobierno encabezado por José Desiderio Valverde, que repito aquí, la provincia de Valverde, en la línea noroeste, en honor a este tabaquero y presidente de un gobierno. El país se divide en dos. ¿Qué va a pasar? Los tabaqueros del Cibao, como su nombre lo indica, los que eran agricultores, no eran militares, no eran políticos. ¿Qué hacen para poder hacerle frente a Báez? Que hacen llamar a Santana, que estaba en el exilio, y lo ponen a la cabeza del ejército. ¿Qué hace Santana? Que marcha hacia Santo Domingo, vence a Báez, y cuando lo hace entonces vence a los tabaqueros y unifica de nuevo en un solo gobierno, pero Santana entra con la mente clara. Esto está en quiebra y Santana no aguanta esto. Entonces empieza los aprestos para la anexión, que ya en el 54, cabe destacar, Santana había mandado la primera carta con esa intención, y a quien encargó como embajador plenipotenciario con todos los poderes, y fue a España, fue a Matías Ramón Mella. Matías Ramón Mella, ese que es padre de la patria, fue el que llevó la primera carta con intención de anexión. No se dio, y en el 59 la que llevó Felipe Alfao sí fue aceptada, y empezó entonces el proceso de lo que es la anexión. Esa anexión que se va a efectuar aquí el 18 de marzo del año 1861 y que va a llevar entonces a un proceso de guerra restauradora, que es el tema, aquí anunciando desde ahora, de la semana próxima. Como el jueves, el 16 de agosto, nosotros vamos a tratar ese tema de lo que es la restauración la semana que viene. Fíjense, muchos pensarán, ¿y de qué vivía la naciente República Dominicana? Dicen los extendidos que aquí había un promedio de 125,000 personas cuando se da la independencia. ¿De qué podía vivir un país naciente, sin industria, sin ningún tipo de, podemos decir nosotros, de experiencia, ¿verdad? No simplemente parte de un país, Haití, que nunca nos vio a nosotros como parte de eso, sino como burriquito de carga, con eso nos hizo pagar ahí los 25 millones de francos que le puso Francia de multa, y fuimos nosotros lo pagamos para poder reconocer la independencia de Haití, fue este lado que lo pagó. Entonces, pero aquí tenemos tres sectores totalmente definidos en lo que es el rubro económico. Teníamos en el sur o suroeste del país, porque hay que entender, nosotros no tenemos oeste, porque el oeste es ocupado por la hermana vecina República de Haití. La región suroeste se vivía del corte de madera preciosa, llámese Jernequén, llámese caoba, llámese roble, cedro. El sur, que hoy vemos tan agreste, era parte de un bosque precioso a tal punto que inspiró la primera novela dominicana llamada El Montero por Francisco Bonó, pero Francisco Bonó en el año 1858 se inspira el modo de vida del sur, del suroeste, que es la novela El Montero. Quien lee El Montero va a dar cuenta que lo que habla es de una clase social, pero Francisco Bonó, que es el padre de la sociología dominicana, habla de una clase social y el modo de vida de esa clase social. Entonces, esa era la gente del sur. Miren que la riqueza de Báez, aparte de todos los actos de corrupción, se daba en el corte de madera. Teníamos el este, que era lo que era entonces donde Santana era fuerte, que era el hato ganadero. Todavía la región sureste del país se considera el feudo principal de lo que es la ganadería en la República Dominicana. Observen que el Ceibo, Atomayor, Monteplata es netamente ganadera. Higüey, aunque el turismo en los últimos años ha pasado a ocupar el primer lugar en lo que es el movimiento económico, pero en esos años era el hato ganadero, o sea, era la crianza de ganado lo que daba la riqueza en el sureste y en la región norte o Cibao. Aquí decimos que la palabra Cibao significa terreno pedregoso. Vea que somos la única región que tenemos dos puntos, terreno
pedregoso significa la palabra Cibao. Es un vocablo indígena. Que hay muchas personas aquí que norte o Cibao. ¿Y por qué nosotros dos nombres? Si digo norte está bien y digo Cibao está bien. Es que la palabra Cibao es un vocablo indígena, significa terreno pedregoso. Entonces, en esta parte del Cibao, nosotros tenemos lo que es la agricultura, el tabaco. Todavía es el Cibao la tierra más fértiles del país. Entonces, en esos tres renglones económicos se desenvolvía el país, siendo la agricultura, claro, la parte del Cibao la más rica porque era la que mayor exportaba hacia el extranjero. Seguía siendo Santo Domingo lo que era la capital, el centro político por excelencia del país, pero el Cibao era la parte más rica. ¿Y cómo se vivía? ¿Cómo era la educación en esa primera república? Fíjense, nosotros tenemos la primera ley de instrucción pública que se publicó el 13 de mayo de 1845. Es la primera ley de instrucción pública. Entonces, lo que hoy nosotros podemos llamar una ley de educación. Esa ley, a veces yo, dando una materia de fundamento filosófico e histórico de la educación dominicana, le explico a los estudiantes y lo hago investigar que el 4% que se planteó en la ley 66-97, promulgada en agosto del año 1997, que promulga un 4%, eso no es nuevo. La primera ley de instrucción pública, que estamos hablando del 13 de mayo del año 1845, planteaba en su estatuto el 4% del Producto Interno Bruto para la educación dominicana. O sea, no es algo nuevo. Eso fue una idea retomada por el gobierno del PLD de lo que se hizo en la Primera República. Entonces, nuestra composición realmente estaba en una gran mayoría en los campos. Fíjense, cuando nacemos con 5 provincias, apenas, solamente 5 provincias. Azua de Compostela, El Ceibo, San Cristóbal, Santiago, La Vega, Puerto Plata. Aunque Puerto Plata era un distrito marítimo. Puerto Plata no entraba, era un distrito marítimo. Era un distrito marítimo. Entonces, son pocas las provincias que tenemos aquí, el nacimiento de la República, y una gran mayoría de las personas va a vivir en los campos. Eso va a empezar a cambiar muy recientemente. Entonces, esta parte, 17 años de la Primera República, realmente terminamos con una anexión, diciendo aquí, no en defensa de Santana, sino en defensa de una coherencia. Yo siempre he creído que el ser humano tiene que ser coherente con sus ideas. Usted puede estar de acuerdo o no, pero lo que hizo Santana en el 61 fue lo que quiso hacer Báez también. Esa gente nunca creyeron en la naciente república, nunca creyeron en esto y por ende no se le puede criticar que él lo hiciera. Más lo hicieron otros que sabiendo lo que estos se proponían, nunca lo enfrentaron de verdad. Mella fue un santanista toda la vida, a tal punto que decíamos que llevó la primera carta de anexión en el 54. Sánchez era una veleta. Nadie critica que usted trabaje para un gobierno o no. Eso es libre e independiente, usted trabaja lo que usted quiera. Ahora lo que se critica es que no enfrentaron a esos personajes de frente hasta que se dio la elección. Y Duarte no hay nada que hablar. ¿Sabe que Duarte fue expulsado aquí en agosto, en septiembre del año 44 y no volvió al país hasta la muerte de Santana en el 64? Duarte se fue para Venezuela, por allá vivió y el país quedó realmente carente de un liderazgo liberal. Dejaron todos a los conservadores y estos se sirvieron con la cuchara grande. Esperando que este tema haya sido de agrado de cada uno de nuestros radio oyentes y también, ¿por qué no?, televidentes a través de Facebook Live, que sintonicen Radio Guapa en su programa La Hora de la Historia. Que pasen un feliz resto del día.